Estás escuchando Cómo conocía nuestro cloud, un podcast en el que hablaremos sobre Google Cloud y cómo sacarle el máximo partido a los servicios que ofrece, de una manera imparcial y amena. Hola a todos, bienvenidos a este nuevo episodio de Cómo conocía nuestro cloud. En el episodio de hoy vamos a centrarnos en el Google Next de este año que acaba de terminar y las novedades que nos presenta y las conclusiones. Para hablar de este tema interesante tenemos con nosotros a tres integrantes de Goodly, a Andrés Macarrilla, a Óscar Ferrer y a Andrés Navidad. Bueno, voy a empezar a saludarles. Hola Muy Maca, buenas, hola. Tomás. Encantado de estar otra vez por aquí con vosotros para hablar de lo que nos enamora, la tecnología. Encantado que te hayas dejado secuestrar otra Nada, no hay vez. problema. Esto Eh, duele poco. Esto es un placer. Muy Hola buenas, pues Óscar, ¿qué nada, por aquí tal? andamos de nuevo, a ver qué tal se nos da hoy. Vale, seguro que bien. Hola, muy Navi, buenas, Tomás. ¿Qué ¿qué tal? tal? Hola. Aquí estamos. A Muy ver, bien. muchas gracias por invitarme de Bueno, nuevo, ¿eh? Se ve que desde el nada, de nada. anterior no te has arrepentido. Bueno, yo me alegro que me hayas dado la oportunidad de nuevo. Encantado y seguro que para nuestros oyentes es un placer escucharos. Bueno, pues lo dicho, hoy vamos a hablar del Next. Lo primero que vamos a hacer es un poco conclusiones generales que tenemos de viendo todas las noticias, todas las charlas. No vamos a hablar en esta ocasión de qué ha sido el evento, porque el evento es online este año por cosas que han pasado, sino vamos a centrarnos un poco en el contenido. Entonces, bueno, ¿qué os ha parecido y cuáles son un poco las líneas que marca Google o qué ve el más importante para este año? ¿Alguno quiere empezar? Venga, Por ejemplo, venga, Óscar, esto empieza tú es el, mismo. el arranque inicial, ¿no? Nunca sabes quién empieza a hablar. Pues, a ver, yo la verdad es que este año ha tenido cosas positivas. Por un lado, el formato, ¿no? El haber hecho un formato online, el tener vídeos bajo demanda, la verdad, te ayuda a llevarlo un poco mejor y no darte el atracón de noticias, ¿no? Las vas digiriendo poco a poco, te da más tiempo a ir viendo y probando cosas. Y la verdad es que bien, me ha gustado. Y luego un poco, pues, comentar un poco cosas que he estado viendo, ¿no? En este Nexo, cosas que me vienen a la cabeza. Yo creo que todos ya lo veíamos, ¿no? Y es el tema de Anzos. Pues Anzos también ha sido protagonista en este Next. Yo creo que tiene pinta que va a ser, bueno, tiene pinta no, va a ser producto estrella en los próximos años para Google y un poco la bandera, porque además de la mano de Anzos, luego lo comentaremos, ¿no? Pero se ve que van a crecer de una manera brutal y yo creo que la estrategia multicloud que está adoptando con Anzos, pues es muy buena, ¿no? De hecho, yo estoy convencido que gente de Amazon y Azure tendrán un poco de miedo, ¿no? De esta herramienta y de cómo está consiguiendo meterse en sus data centers de una manera u otra. Quizá ahora pues todavía es pronto, hay poco, pero tiene pinta de que esto va a ir a más. Y luego, pues, un poco también en línea con esto, un poco, o lo que yo veo, un poco de cambio de enfoque de Google, ¿no? Google, o yo siempre he tenido la percepción de que ha sido muy de, oye, soy el mayor fabricante de software del mundo, tengo 9, 10 aplicaciones que superan el billón o el millón de usuarios al día activos, ¿no? Haz las cosas como yo. Pero que realmente hay un montón de empresas que no están en esa posición, ¿no? Y que tienen otras necesidades. Yo creo que poco a poco está dando cabida a estas otras empresas con otros productos un poco más asequibles o más aptos para este nivel de software o de madurez digital o incluso de necesidades, ¿no? De usuarios. Y nada, y por último, otra cosilla también que me llama mucho la atención y es un poco, yo creo que todos conocéis la iniciativa Low Code o No Code, ¿no? Que cada vez se lleva más. Y aunque yo creo que no de manera explícita en alguna charla directa, pero sí difuminado, salpimentado en muchas charlas, ha dejado como puntillitas de mogollón de funcionalidades adicionales que han sacado para productos, de plugins y demás, que van en esa línea, ¿no? Van en línea de acercar a las empresas
cada vez más una plataforma no-code o herramientas no-code que por debajo realmente llevan sus productos estrella, pero les está dando una capa por encima no-code para todas estas empresas que igual pues no se van a meter en un BigQuery, pero sí utilizan mucho Google Sheets, ¿no? Y ese tipo de cosas. Y es un poco mi visión de este Next, mi visión así un poco de alto nivel. Yo estoy de acuerdo. Añadiría también que de alguna manera, y por eso digo que estoy de acuerdo, de alguna manera el foco de Google parece ser que es que cada vez se necesiten tirar menos líneas de código para todo, ¿no? Es decir, quieren que los desarrolladores se centren única y exclusivamente en ser muy productivos, en centrarse en la lógica de negocio y de que todo lo demás sea accesorio, ya que es repetitivo y que por esa razón sea automatizable, ¿no? Vamos a ver también seguramente si sobre la charla algunas novedades de la parte de automatización de una área que hasta ahora no estaba automatizado, ¿no? Como es el tema del Machine Learning. Es decir, va todo orientado a que únicamente nos centremos en tirar línea de código, las menos posibles, como dices, y que el resto sea todo automágico, ¿no? Que no nos tengamos que preocupar de ello. Es un poco, yo creo, la tendencia que veo, coincido contigo. Sí, yo creo que la palabra más repetida sin duda ha sido Anthos, ¿no? Que si cogiéramos todas las palabras, las metemos en BigQuery y lanzamos una query, va a salir Anthos la primera. Todo está centrado en eso y bueno, sí, un poco el resumen de Oscar ha sido muy bueno. Pues yo aquí voy a dar un poco una opinión un poco no contraria, pero yo lo he visto de otra manera un poco en Next, es decir, así como a modo de clickbait, ¿no? Como muchas veces se busca un titular, he visto mucho lirili y poco lerele, ¿no? Como se suele decir. Es decir, sí ha habido novedades y la verdad es que desde el punto de vista de tecnología, a mí, por ejemplo, que me gusta bastante, es verdad que he visto una cierta tendencia a intentar sacar muchas cosas, o han sacado muchas cosas, desde el punto de vista de que los servicios que dan intenten dar las capacidades que deberían de dar desde el principio, ¿no? Esa es una de las cosas. Y luego otros que sus grandes productos estrellas se alineen con las cosas que salieron como novedosas, por ejemplo, el año pasado con Anthos, ¿no? Es decir, sí ha habido mucha novedad tecnológica en el sentido de mejoras, pero siempre te queda la cosa de ver en un Next algo que realmente digas, wow, como pasó el año pasado con Anthos, ¿no? Y a mí me ha quedado esa cosita de ver algo que me deje con un poco la boca abierta, ¿no? Que es lo que espera muchas veces del Google Next, ¿no? Pero igual que cuando hay algún evento, ¿no? De Apple o de cualquier otra empresa de este tipo, siempre esperas algo más, ¿no? Desde ese punto de vista ha estado muy bien el evento, pero yo me he quedado con ganas de ver un poquito más, algo más novedoso tecnológicamente. Yo me salgo del tiesto un poco, ¿eh? Yo como usuario de Apple, me pasa lo mismo con la de Apple, ¿eh? También te digo. Pero vamos, no está al nivel, ¿eh? Ojo, ahí lo dejo. Sí, se podría decir que este año no han presentado nuevo producto. Ha sido un poco más, o sea, no hay Claro. nuevo iPhone, pero hay sobre todo evolución y consolidación de Anthos, principalmente, que el año pasado cuando lo enseñaron Este pues no año han daban cambiado mucho. solo al USB-C, pero ojo, es un cambio. Voy a cortar ya este tema antes de que se nos vaya de las manos. que bueno, para los oyentes que no nos conozcan, si hay algo que podemos estar más tiempo hablando que de Google Cloud es de las Keynote de Apple. Entonces, vamos a empezar un poco a ver las noticias, los avances, los anuncios más importantes del Next, o lo que para nosotros son los más importantes. El formato un poco va a ser este. Yo voy a ir diciendo las noticias un poco y luego las comentamos. Entonces, bueno, vamos a empezar por BigQuery Omni, que no es lo que siguen los Iker Jiménez y esta gente, sino es un BigQuery que lo que nos permite es que esté en otras nubes. O sea, poder usar BigQuery ya sea desde AWS y Azure y otras nubes más que saldrán. BigQuery es el producto un poco estrella. No sé si habéis podido ver el Sí, anuncio o algo yo, así. bueno, lo hemos estado viendo un poquito, lo hemos estado investigando, leyendo un poco la información que han ido sacando. Y a mí lo primero que me ha llamado la atención, y que me parece una estrategia brutal,
BigQuery ya tenía un poco la estrategia de fuentes federadas, ¿no? Ya sabéis que en Google, pues, el almacenamiento y el procesamiento siempre han estado totalmente desacoplados. BigQuery era igual, ¿no? Pues tenía el motor de BigQuery y luego la capa de almacenamiento y te permitía esa capa de almacenamiento federarlo en otros sitios, ¿no? Y ahora lo que han hecho es como la estrategia opuesta, ¿no? O sea, lo han complementado con ya no hace falta tener los datos en otro sitio y traérmelos para hacer la query, sino que voy a llevar el procesamiento a donde están los datos, porque hay empresas o compañías que tienen grandes fuentes de datos fuera de Google Cloud y moverlos, pues al final implica costes de red, implica problemas de latencia, o sea, implica al final muchas cosas, ¿no? Entonces han dicho, venga, pues vamos a hacer lo contrario, vamos a coger el procesamiento de BigQuery, nos lo llevamos a donde estén los datos y los procesamos. Y me ha parecido una solución súper interesante. La verdad es que me gustaría ver las tripas que hay por debajo, ¿no? Pero al final todo está un poco basado en Anthos también, ¿no? Anthos está dando como esa capacidad, o el otro día, Tomás, lo hablábamos tú y yo, ¿no? Ese troyano para otras nubes, ¿no? Esa capacidad de troyano en la que realmente BigQuery está corriendo, o parece, sobre un Anthos, ¿no? Que tiene Google desplegado, que está conectado a las otras clouds. En este caso, de momento, BigQuery está conectado, BigQuery Omni está conectado con AWS. También tienen vistas de hacerlo con Azure en breve, pues un poco como están haciendo la misma estrategia de Anthos, ¿no? De ir sacando poco a poco una nube y otra. Y puedes coger cualquier dato que tengas almacenado en un S3 de AWS y hacer un procesamiento, una query, desde la propia consola de BigQuery en Google Cloud, de esos datos que tienes almacenados en un S3 en AWS. Entonces, a mí la verdad es que me parece una aproximación brutal, ¿no? Porque BigQuery, ya sabéis que es un producto estrella de Google y en general, a nivel de Data Warehouse, es un producto estrella del mercado, ¿no? Una de las cosas que decían este año, quizá un poco más marketingiana, ¿no? Era que habían aumentado el SLAs a 4 nueves, ¿no? 99,9%. Que realmente ningún Data Warehouse Cloud ahora mismo del mercado tiene ese SLA, ¿no? Los que tienen ahora pues, comentaban que son 3.9. Y BigQuery es un productazo. Siempre sí. mi equipo, BigQuery. Luego, además a mí me interesa mucho el cómo lo han hecho serverless completamente, porque aunque se ejecute en Amazon, se ejecuta en el proyecto de Google. Es lo troyano, es como tiene Amazon, o sea, tiene Google sus servidores que va reclutando en Amazon, en la nube de Amazon, pero es completamente gestionado. Tú a ti te llega la factura de Google Cloud como si lo estuvieras usando en Google directamente. Es muy, Yo a mí esta muy noticia interesante me el provoca enfoque. dos pensamientos, ¿no? Uno primero, la dependencia que es posible que llegue a crear, ¿no? Al final, no sé hasta qué punto se llega a utilizar, qué impacto tendrá, pero a mí lo que realmente me gusta es la evolución del concepto. O sea, para mí, aquí, Navi antes decía que no había habido nada wow. Aquí, si lo piensas, sí hay una tendencia y es una nueva vuelta de tuerca al SaaS, al Software as a Service. Es decir, ya no solo te doy un servicio gestionado, sino que además lo puedes correr donde te dé la gana. Mi propio servicio gestionado lo corro donde a ti más te interese, ¿no? Como decía Óscar, para aprovechar ese trasiego de datos y demás. Es decir, quiero correr Omni aquí, pues lo corro aquí. Quiero correr Speed to Text aquí, pues lo corro aquí. Me gusta ese concepto, ¿no? Que ya no solo tengas el software como servicio en un sitio determinado, sino que puedas moverlo de un sitio a otro. Claro, porque en el fondo en este caso es Google en la que está usando Anthos para ejecutar sus cosas Eso que es, tiene en Google en eso es. No, AWS sí, y en Azure. es genial, es genial. Es O la sea, el leche. concepto es genial. Que se le ha ocurrido es, o sea, me vas a pagar por ejecutar mi software en otro lado. Si el concepto es genial. Por eso digo que me crea un doble sentimiento, ¿no? Por una parte me gusta la evolución del concepto SaaS, ¿no? Que tú puedas tal, pero claro, todo tiene truco. Han hecho ese esfuerzo porque evidentemente les estás pagando a ellos Anthos, ¿no? Para que eso pueda ser realidad. Es decir, todo tiene una doble lectura.
Sí, pero yo ahora parece que estoy hoy como en modo hater, ¿no? Pero también quiero plantearlo desde el punto de vista de si como idea es una idea buenísima. Ahora, desde el punto de vista, quiero ver un poco con qué sentido nació BigQuery, ¿no? El sentido de un servicio totalmente gestionado, ¿no? En el que te despreocupas completamente de todo, ¿no? Vale, perfecto. Con BigQuery Omni no tiene por qué ser diferente, ¿no? Lo que pasa con eso es que ahora yo y voy a irme un poco más allá de la capa comercial, ¿no? O de presentación funcional, ¿no? Sino un poco más a la capa más técnica, ya que estamos hablando de esta parte concretamente. Esa visión única de BigQuery en un entorno multicloud, que es la tendencia normal, ¿no? O hacia donde intenta ir el mercado, ahora te genera nuevas problemáticas. Yo no sé si se habrá llegado a plantear esto o desde el punto de vista de ser una empresa, me puedo llegar a plantear en qué. Por ejemplo, me explico. Pues me explico desde el punto de vista de ahora mismo yo tengo BigQuery en Google Cloud y sé que probablemente el mezclar diferentes tablas de diferentes proyectos que pueda llegar a hacerlo o no, sé que va a tener un rendimiento, por ejemplo, óptimo, ¿no? Desde el punto de vista de una ejecución en un entorno multinube, donde vayas a hacer un cruce de miles de millones de registros de cientos de tablas, a lo mejor no cientos, ¿no? Pero decenas de tablas que puedes llegar a tener queries complejas, donde ciertos datos estén distribuidos por diferentes nubes, habrá que ver también un poco el performance que pueda llegar a tener, los costes que puedan llegar a sufrirse por eso, porque ya sabemos el tema del pricing en las nubes, ¿no? Cómo funciona, ¿no? Por tema de datos salientes, procesos de shuffle que se necesita un tráfico de red brutal. Desde el punto de vista de idea es brutal, ¿no? Bueno, Pero sí, yo entiendo tu miedo, es legítimo de momento de momento en el día de hoy que acaba de salir el producto, lo ejecutas, puedes hacer queries sobre Google o sobre AWS, todavía no he llegado al punto de poder mezclar fuentes de datos, pero sí, eso es un miedo que podemos entender. Vale, esto viene genial porque vamos a pasar ya al siguiente punto, vamos a hablar de las novedades de Anthos, que está un poco relacionado. Vamos a quitar BigQuery Omni, que es un poco Anthos, pero ya hemos hablado, y vamos a hablar un poco de las ventajas. A ver, Anthos el año pasado estaba muy verde, este año ya las demos son más interesantes. Hay cosas muy chulas como el pago por uso, que antes el precio de licencia limitaba el uso de Anthos a compañías muy grandes que quisieran implantarlo entero. Ahora ya es gradual, como debería ser todo en la nube. Rompo una lanza desde aquí. También han contado Speed to Text, que ahora es el API que pasa de audio a texto, que te lo puedes llevar el API con Anthos a on-premise y ejecutarlo desde ahí, de forma que no tienes que hacer llamadas fuera. Y bueno, otra noticia, adjuntar clúster que sean clústeres de Kubernetes que no tengan por qué ser Anthos, adjuntarlos a Anthos, de forma que puedas verlo. sí, aquí en este caso, por ejemplo, Tomás, bueno, para mí sí. es una de las grandes, es decir, pago por uso sin duda. Es más, creo que eso, yo soy totalmente contrario a el pago por licencias en un proveedor de nube pública. Es decir, creo que ya hemos tenido muchos años durante eso y creo que el concepto de nube era eso, realmente, el pagar por lo que realmente necesites y no tener que pagar $6.000 al mes o $10.000 al mes o lo que sea, ¿no? Eso, por supuesto, y era algo que clamaba al cielo, ¿no? Y desde luego se han dado cuenta y, bueno, está bien que hayan metido eso, ¿no? Desde el punto de vista también incluso para hacer pequeñas pruebas realmente. Y sobre todo la parte fundamental aquí era que todo el concepto que tenía de Anthos al final creció con la idea de, bueno, inicialmente se integraba muy bien o se integra muy bien evidentemente con la nube de Google, con sus clústeres de GKE, y lo que hicieron fue, bueno, tenemos esa integración que es muy buena de Anthos con los clústeres de GKE que tenemos, vamos a hacer que los clústeres de los demás proveedores de la nube se parezcan a GKE, por eso está el GKE on-prem, por ejemplo, que es para tener un clúster de GKE en tu on-premise, ¿no? Luego salió el GKE AWS, ¿no? Que es para crear tu clúster de GKE sobre AWS, ¿no?
Pero claro, desde el punto de vista de empezar a querer utilizarlo, puedes decir, bueno, pero si es que yo ya tengo un clúster en AWS o en Azure y lo que quiero es integrarlo con Anthos, ¿no? Eso es una de las cosas que es un punto de partida que debería de ser básico, ¿no? Pero bueno, han estado durante todo este año anterior, sobre todo, integrando GKE en otras nubes y ahora han dicho, bueno, puedes tener tus propios clústeres de EKS, por ejemplo, en AWS, e integrarlo directamente en Amazon, que ahí es donde han hecho mucho hincapié, es una de las novedades que a mí más me gustan, por ejemplo, de este año. Tanto para AWS como para Azure. Es verdad que está en un estado todavía poco maduro, quizás, pero bueno, se está trabajando en eso y es un esfuerzo que era necesario hacer. A ver si estés de acuerdo conmigo. El año pasado, cuando presentaron Anthos y a lo largo de este año, para poder usar Anthos tenías que cumplir un montón de requisitos. De tamaño por el tema de la licencia, de estar dispuesto a hacer unas transformaciones en on-premise, de llevarte cosas. Y según va avanzando Anthos, lo que va haciendo es que cada vez llega más gente. Cada vez más empresas pueden usarlo y siendo un poco comercial y Sí, yo creo que disfrutar es de un sus poco ventajas. justo antes cuando os decía lo de que Google está dando cabida ya a no empresas como ellos, ¿no? Capaces de tener software que corre para millones de usuarios al día. Para mí esto es otro ejemplo, ¿no? Es más pequeñito, pero el poder hacer asequible un producto como Anthos para otro tipo de empresas más pequeñas es un ejemplo de que, oye, pues ya se está empezando a preocupar de otro tipo de negocios que antes, pues no, era imposible, ¿no? Para una empresa a lo mejor española con clientes nacionales, ¿no? Era difícil tener que pagar una front como tenía Anthos de 100.000 al año solo para eso, ¿no? Entonces yo creo que yo estoy muy de acuerdo y creo que es una de las líneas que en ese sentido Google está mejorando. Vale, perfecto. Si os parece, vamos a pasar al siguiente punto, que en este caso es Dialogflow CX, CX, no sé todavía cómo se pronuncia, o cómo se terminará pronunciando en España, porque en España pasa una cosa curiosa, que en este mundillo hay nombres que se dicen en inglés y otros que se dice en español y bueno, el mercado elige uno y todo el mundo luego usa el mismo. Entonces, bueno, es un Dialogflow nuevo, o sea, a mí me parece que no se puede llamar evolución, que es un poco un nuevo desarrollo, una reimplementación de lo que es el Dialogflow original. Cambia mucho, todo beta y de momento solo en inglés, pero tiene pintaza. Nosotros en Goodly nos encantan los asistentes virtuales y Dialogflow, bueno, nos lo sabíamos de memoria y ahora Sí, va a tocar estudiar, la parece. peor cosa es que va a tocar estudiar. A mí estudiar, el estudio también lo decías tú, ¿no? A mí estudiar me gusta, pero esto es como reestudiar, ¿no? Es como volver a estudiar algo que ya habías estudiado, pero que te han cambiado otra vez y eso da más pereza. Pero bueno, la verdad es que me lo he estado viendo. A mí me gusta mucho Flow y tenía mucha curiosidad, ¿no? de esta evolución que no es una evolución, para mí es una reimplementación de Flow, tal cual. Han pasado a un modelo más de máquina de estados, que por otro lado he de decir y reconocer que creo que es la aproximación de Alexa, sin conocerlo demasiado, ¿no? Pero para ciertas cosas era la aproximación de Alexa. Pero yo creo que en este caso el barniz que le han dado con la interfaz gráfica y demás, un poco de la misma mano que ya venía Dialogflow, ¿no? Dialogflow tenía una curva de aprendizaje bastante rápida, ¿no? Al final era aprender los conceptos que manejaba de agentes, intents, entidades y demás, que bueno, que cualquiera que nos dediquemos al software es rápido de entender. Y como además tiene una interfaz web súper amigable, pues era muy fácil empezar, ¿no? Luego ya al final, cuando ibas a cosas más complejas, tenías que ir a código. Pero bueno, aún con todo eso, no era. Claro, yo creo era eso, que era muy fácil de empezar, pero los agentes se te complicaban en un momento y era muy difícil de seguir en la ventana si no Eso sabías muy es, bien cómo iba la conversación, para mí el cambio de ¿no? ahora mismo Dialogflow CX al final funciona como máquina de estados, ¿no? Entonces, había un problema antes en Dialogflow y es que todo funcionaba con intents.
Y en cualquier punto de una conversación estaba abierto a que fuera interpretable por cualquier intent que estuviese definido, de toda la conversación. Incluso si tenías varios flujos dentro de tu aplicación, pues se te podía ir por otro, porque a lo mejor hacía mejor match con un intent que pertenecía a otro flujo, ¿no? Y gestionar eso era bastante caótico. Luego vino el tema de los agentes y subagentes, que en cierta medida podía atenuar eso, pero la verdad es que estamos viendo que aun con eso también genera algunas dificultades. Y yo creo que esto es un poco la respuesta a eso, a definir flujos más estables en los que cuando una persona se introduce en ellos, el salir de ellos se tiene que hacer bajo unas condiciones y un enrutamiento que tú definas, ¿no? Para que no se pueda ir por el lado que tú no deseas. Yo creo que tienes mucho más control sobre el flujo, sobre qué estás recuperando y qué pasos tiene que dar el usuario para ir rellenando cosas, ¿no? Hablamos sobre todo de chatbots ya más complejos y transaccionales, donde al final tienes que rellenar una serie de campos. El famoso slot filling que tenía Dialogflow, ¿no? Aquí le llaman form filling y solamente el cambio, ya os imagináis, ¿no? El slot filling es más, yo me lo imagino como haces una frase y tienes que ir rellenando huecos, y el form filling para mí tiene ya un matiz de tienes un formulario con unos campos que hay que rellenar y los tienes que rellenar, porque si no los rellenas no pasas al siguiente paso, ¿no? Entonces yo creo que... Después de hablar el maestro, Dime. Después de hablar del maestro de Dialogflow, ya no sé qué decir. La verdad es que ahí... Solo voy a decir un par de cosas. O sea, para mí, como tú dices, es un cambio de contexto. En algunas cosas lo facilita, sobre todo a la hora de tener más controlado el flujo, como bien decías. Creo que para un chatbot me da la impresión tradicional, el típico FAQ, ¿vale? El típico preguntas-respuestas, aquel que no quiere ir mucho más allá. Le va a ser más sencillo seguir utilizando Dialogflow si no lo quitan y no lo deprecan, que esa es otra, esperemos a ver qué pasa con ello. Si por el contrario necesitas integraciones con telefonía o ya estabas utilizando la funcionalidad de mega agentes, lo que leo en los artículos que han tenido la suerte de ponerse con esto manos a la obra es que te vayas directamente a la nueva versión, ¿no? A CX, como decía Óscar, porque sobre todo te permite llevar un control mucho más granular y mucho más certero de la conversación de lo que te permite eso. Ahora bien, también he leído bastante en estas últimas semanas, porque como decía Óscar, nos encantan los asistentes virtuales y por eso seguimos a gente, sobre todo más inteligente de lo que puedo ser yo, y más lista, y lo que dicen es que está un poco verde, que si no tienes la necesidad que aguantes unos mesecitos. Es el consejo que veo y no una o dos veces, lo he visto bastante repetido. Ahora mismo, para que lo sepa todo el mundo, es si no tienes la necesidad y un perfecto dominio de la lengua de Shakespeare. Yo, además de eso, solo añadir cosas prácticas, pues si alguien nos está escuchando y está trabajando con eso, que sí que me ha gustado Dialogflow CX, ¿vale? Han añadido una parte de cobertura de test, ¿vale? Que parece que la puedes definir el propio Dialogflow CX, que como sabéis en la parte de Dialogflow pues había herramientas y frameworks externos para hacerlo, pero que era un tema ahí un poco crudo. Aquí directamente lo han integrado en la plataforma. Y luego un cambio de pricing también, porque como es un cambio de concepto, ya no cobran por peticiones, cobran por sesiones. Que es justo, yo creo, va de la mano del cambio de concepto de que ahora tienes flujos y antes tenías pues peticiones abiertas que machaban con cualquier intent, ¿no? Y luego también deciros, es muy gráfico. O sea, hay una capa gráfica súper potente para que lo hagas todo a través de flujos y flujogramas en la interfaz web. Hasta que no nos metamos en el fondo casos reales ya veremos, ¿no? Porque luego siempre sabemos que el código al final es lo que más flexibilidad te da, pero va muy en la línea de lo que ya estaban haciendo con Assistant, que yo hace unos meses me metí en Assistant y dije, ¡ay va! Esto lo han cambiado entero. Y va muy en la mano de eso también. Sí, a mí siempre estas cosas lo que me gusta es tener las dos opciones para pues empezar con el gráfico y luego irme a la consola según avanzamos. Vale, pues hemos hablado ya de Dialogflow y llegamos a un punto que a mí me encanta, que es Cloud Run, serverless. Y Cloud Run está siempre junto a BigQuery en mi equipo, como he dicho antes. Cloud Run lo presentaron también el año pasado. Es una manera de hacer serverless que funciona como servicio gestionado en tu clúster de Kubernetes, sea en esta nube u otra.
Bueno, y han añadido un montón de cosas para aumentar la funcionalidad. Nosotros aquí durante este año internamente siempre decimos, bueno, tenemos que usar un producto serverless. ¿Cuál usamos? Pues Cloud Run. Y empezamos a decir, no, porque necesita esto. Vale, pues nos vamos a App Engine. No, porque necesita esto, pues nos vamos a las funciones. Entonces, yo las que he oído que son despliegues progresivos, aumentan el timeout a 1 hora, gRPC para streaming, eventos, balanceador de carga. ¿Quién Sí, se lanza? aquí hay un poco de miedo porque como sabemos que eres ferviente admirador de Cloud Run, nadie se atreve a decir nada, ¿sabes? De Cloud Run, porque... pero no, es verdad que... A ver, si es No, bueno, sin no es duda, mi sin duda. culpa. Que no, es verdad que es una de las cosas que lo has comentado muy bien, Tomás, ¿no? Que muchas veces se nos quedaba, era un producto que nos encanta en ese sentido, pero siempre se nos quedaba como algo pendiente, integración con otros servicios, que creo que ya comentamos en el anterior post, en otro post. Y es verdad que siempre quedaba como algo pendiente, ¿no? En plan, que había algo que desde el punto de vista empresarial podría llegar a no encajar, ¿no? Y es verdad que lo han evolucionado bastante en ese sentido y una de las cosas, sobre todo una de las principales, sobre todo muy orientado con el tema de DevOps y de despliegues continuos, cambio de versiones, es la posibilidad de hacer un rolling update progresivo en ese sentido para desplegar una nueva versión y que puedas hacer o bien un modo de despliegue Green-Blue o puedes hacer un modo de despliegue Canary, ¿no? Donde un pequeño porcentaje del tráfico puedas llegar a pasarlo a una nueva versión del servicio. Muy chula la posibilidad de hacer ese enrutado a través de etiquetas y no solo desde el propio nombre del servicio, ¿no? Nuevo que despliegas. Y la verdad es que ha metido bastante funcionalidad que hace que sea mucho más corporativo, que se pueda utilizar en un ámbito empresarial, con mucho más defensa para poder plantearlo a cualquier cliente o, por ejemplo, del tema de poder poner ya balanceadores de carga por delante de los endpoints que te ofrece Cloud Run, era algo que se venía pidiendo desde hace tiempo, ¿no? Y bueno, pues aquí está, porque ya no es solo el tema del balanceador de carga, era todo lo que lleva aparejado el balanceador de carga dentro de Google, ¿no? De la nube de Google, ¿no? Los CDNs, la posibilidad de integrar Cloud Armor, todo eso era algo que realmente se venía pidiendo y bueno, ahí está. Además de ciertos protocolos, el protocolo del gRPC, ¿no? Y además de la capacidad máxima de los contenedores, ¿no? que podías llegar a tener, ¿no? Que esa ampliación hasta 4 GB, bueno, pues no siempre es necesaria, ¿no? Pero está bien tenerlo. A mí es algo es de lo que más me ha gustado, ¿eh? Claro, una ventaja del poner el balanceador de carga es poder usar el Omnicast, creo que lo llaman, que es, dependiendo de dónde estén llamando a tu servicio, que vaya a una región u otra, de forma que puedes tener el mismo microservicio desplegado por todo el mundo y que le vaya al Cloud Run más cercano. Esto, bueno, pues para mi blog personal a lo mejor no tiene sentido, pero para otro tipo de empresas sí puede ser muy interesante. Sí, sin duda. Es más, simplemente por el hecho, porque a lo mejor no ha quedado... Antes, lo que pasaba antes en Cloud Run era que cuando desplegabas una nueva versión del servicio, solo podías hacer un Green Blue, es decir, desde el punto de vista... Bueno, ni siquiera un Green Blue como tal, desplegas una nueva versión y el tráfico era 100% a la nueva versión del servicio. Y si fallaba, pues ya la tenías que estar apañando, ¿no? Y ahora eso... Claro, tenías opción de recuperar versiones antiguas, pero no despliegues Claro, graduales ni sacar una claro, versión te no implicaría promocional. volver a desplegar esa versión antigua, con lo que ya tienes un tiempo de... La gracia del Green Blue es que desplegas una nueva versión, pero si hay un error, de manera instantánea puedes volver a la versión anterior. Aquí bueno, implicaría un nuevo despliegue y bueno, la verdad es que es algo que desde el punto de vista, sobre todo para la gente del mundo de DevOps, ha gustado bastante.
O por lo menos Yo a mí para me mí, gusta bastante. no sé si estáis de acuerdo, para mí, evidentemente el boom de Cloud Run fue el año pasado, ¿vale? Fue la novedad, fue cuando lo sacaron, pero para mí este año es cuando ha empezado a ser enterprise, por llamarlo de alguna manera, ¿no? Nos ha pasado, algunos de los de aquí, nos ha pasado que hemos querido utilizar Google Cloud para algunas cosas y no hemos podido, hemos tenido ciertas limitaciones, ¿no? A nivel de comunicaciones Cloud y demás. Run, ¿no? Quieres decir, ¿no? Cloud Run, sí, si he dicho otra cosa, que me disculpen los oyentes, que ya están no son horas. Hombre, has dicho, creo que Google Cloud es lo que has dicho. Digo, bueno, pues si no apaga y vámonos. No, pues hablaba todo el rato de Cloud Run, ¿no? El año pasado fue cuando salió, pero yo creo que este año es cuando de verdad es una versión Enterprise, cuando de verdad han hecho ese hardening, esa estabilización, han ampliado características nuevas a nivel de seguridad de comunicación y es cuando de verdad está empezando a ser una solución totalmente factible y seria, ¿no? Porque antes, pues lo que digo, la hemos sufrido en algunos proyectos ciertas limitaciones. Para mí, yo creo que esa es la clave, ¿no? El Cloud Run se ha hecho mayor. Sí, la verdad es que ya, bueno, de las cosas que hemos dicho hay muchas que van a salir dentro de poco, todavía no están, pero con todas esas cosas ya cada vez va a ser más complicado no elegirlo, ¿eh? Bueno, y veremos lo que espera. Vale, vamos a cambiar de tema porque si no, pues podemos estar todo lo que queda de episodio hablando de Cloud Run y no es el plan. Me gustaría comentar acerca de un plugin que ha sacado Google y que ha anunciado y que le está dando mucha importancia para Cloud Code, se llama, para IntelliJ y para Visual Studio Code, que lo que nos permite es interactuar mejor con Cloud Run y con Kubernetes, conectarnos a cuenta de servicio y facilitar un poco las cosas. No sé si ya lo habéis instalado o no. Sí, yo personalmente he jugado un poco con él. La verdad es que para los que somos de consola de comandos, bueno, pues no era algo que estuviéramos esperando con los brazos abiertos, pero es cierto que te facilita ciertas cosas, ¿no? Hay comandos que no siempre tienes en mente, hay veces que tienes que tirar de la documentación del SDK y, bueno, pues de alguna manera esto te lo facilita, sin duda alguna. O sea, es bien recibido, ¿eh? Para mí no es una gran novedad de forma personal, pero yo estoy seguro que le va a agradar a mucha gente el olvidarse de los comandos, el poder tener en su plugin de a diario integrado los comandos del SDK y el poder incluso de manera sencilla poder hacer cosas que antes alguna era más compleja de hacer, ¿no? A nivel de comandos, como pueden ser las pruebas en local, el despliegue de alguna manera automatizado y demás. O sea, que a mí me parece un cambio, bueno, agradable, pero vamos, no sobresaliente. Yo imagino que lo irán. Una vez. Yo imagino, perdona, Navi, yo imagino que lo irán ampliando, ¿no? Ahora mismo yo creo que tiene capacidad para Kubernetes y Cloud Run principalmente, y imagino que lo irán ampliando. Siempre es bienvenido, ¿no? Yo me acuerdo de Git al principio cuando salió y cuando empezaron a ver los primeros IDEs, las primeras interfaces gráficas para usar Git, rápidamente me olvidé de los comandos de Git. Probablemente ahora si lo hicieras por comandos, no sé si volvería a saber hacer alguna de las cosas que hacía antes, ¿no? Y yo creo que igual con esto, si lo hacen bien y lo siguen evolucionando, pues me pasará un poco lo mismo. Yo tengo que decir que antes de que saliese esta novedad me había instalado el plugin en el IntelliJ y es verdad que como que lo veía un poco acotado, ¿no? Un poco limitado, ¿no? Se limitaba básicamente a permitirte ver los buckets de Cloud Storage y no veía mucho más uso. Es más, de tal manera que lo tengo instalado y yo nunca lo he llegado a usar. Y ahora pues pasará, supongo que, bueno, cuando pueda instalarme la nueva versión me la instalaré y probaré, pero bueno, al final siempre está muy acotado en según qué comandos y cuando tienes que hacer algo un poco más complejo, pues a lo mejor se sale, pero es verdad que para empezar y para abstraerte un poco puede ser que quite bastante trabajo, ¿no? Pero bueno, habrá que probarlo. Sí, también es una herramienta que está pensada más a desarrolladores puros, que cuanto menos que para acercarles un poco la nube a todos. Vamos a ir al siguiente tema, sí, o sea, a otra novedad importante, que es el Gateway, API, como lo han llamado, API Gateway. Que es un poco, bueno, entra dentro de serverless, no es como API, no tienes que
no tienes que llevarte todo el monstruo, sino que pagas completamente por uso. Y te permite, bueno, de manera muy fácil exponer el API con una funcionalidad, bueno, con funcionalidades de seguridad, de juntar varios Cloud Run, varias funciones, Kubernetes y el resto de servicios para tener APIs gestionadas. Buenísima noticia, ¿qué os parece a vosotros? Sí, sin duda que aquí había un poco, cuando salió por primera vez, o cuando lo publicaron, perdón, me dio la sensación, la primera pregunta que hice fue, bueno, esto, ¿en qué se diferencia, no, de Cloud Endpoint? Ahora mismo, o qué intenta cubrir que no cubra API, ¿no? Y claro, entra en ese mundo de que hemos tenido que apificar, ¿no? Servicios. Tenían la opción de Cloud Endpoint, que era como una opción, pues bueno, es verdad que era muy ligera, pero bueno, desde el punto de vista empresarial, pues bueno, está bien para apificar, da otros servicios y bueno, pues ya está, algo un poco a pequeña escala, ¿no? Y luego, sin embargo, tenían todo lo contrario. Aquí la adquisición que hicieron de APG, que es pues un monstruo. Es un monstruo tanto a nivel de funcionalidades que ofrece, como de precio, como... Y entonces entras en ese mundo en el que o han intentado cubrir ese mundo que ni una cosa ni la otra. Es decir, ahora tiene un pago por uso un poco bastante razonable, o no, ahí ya dependerá un poco el tema de dinero, siempre es complicado, ¿no? Saber qué es razonable y qué no, pero bueno, han intentado cubrir ese gap de dar un poco una versión más corporativa en ese sentido, pero sin tener que llegar a contratar un servicio como APG, ¿no? Entonces, es verdad que, bueno, pues ha nacido, tiene muy buena pinta, ha nacido en base a algo diferente, ¿no? De funcionalidad. Antes Cloud Endpoint, por ejemplo, utilizaba Nginx como proxy, ¿no? Ahora han utilizado Envoy, que tan buen resultado le está dando con Istio, ¿no? En todos los clústeres de GKE. Y luego lo que pasa también es que una de las grandes carencias o grandes limitaciones que supongo que en el futuro se irán resolviendo es que ahora mismo es todo para servicios gestionados. Es una API que tú has gestionado que es para servicios gestionados. Para tu Cloud Function, para tu Cloud Run, puedes apificar cualquiera de esos servicios, ¿no? Irá creciendo con el tiempo y irán metiendo esas funcionalidades, pero desde luego que yo creo que era un gap que tenían que cubrir, ¿no? Y ahí está la posibilidad. A mí lo que más me gusta de este producto nuevo, bueno, por una parte estoy de acuerdo en que efectivamente llena algo que hasta ahora no llegaba, ¿no? Y además coincide con lo que decía Óscar al inicio del podcast de hoy, ¿no? Que Google ha tendido a abrir ese abanico y ha dejado de hacer caso no solo a ciertos clientes, sino que además ha hecho caso a otro tipo de empresas que no son mega empresas, ¿no? Pues a mí lo que me gusta de todo esto, además de estar de acuerdo con lo dicho, es que tiene una integración con Google Cloud que no tiene API. Una fácil integración, me refiero. Está totalmente conectado, tiene conectores para empezar a utilizar y exponer servicios de una forma todavía, mira que con API no es complejo, perdón, pero es todavía más sencillo, es todavía más automatizado, es todavía con menos clics, es todavía más rápido, ¿no? Entonces, a mí me gusta eso. Como decía Navi, tiene la limitación de que inicialmente es solo para servicios serverless, ¿no? Pero vamos, también creo, y no sé si me equivocaré, que eso cambiará a futuro. Sí, es muy, muy buen producto y tiene 2 millones de llamadas gratuitas. Creo que para los que nos gusta jugar sin pagar, está muy bien porque te permite pues tener tu servicio con Cloud Run, funciones y hacer un API y no tener que pagar al mes por ello, que está muy bien. Es una buena noticia porque Endpoints a mí era un servicio que no me gustaba mucho. Me parecía muy complicado de usar y muy tedioso para lo que luego Era muy realmente te táctico, daba. o sea, Endpoints es muy táctico. Es para ciertas cosas muy concretas, que lo hace bien, pero es muy limitado, evidentemente. Vale, vamos a ir terminando. Nos quedan creo que un par de temas que tengo aquí apuntados. El siguiente que he visto es uno que lo llaman Data Question and Answer, Q&A. Y bueno, sí, es
Es un servicio para hacer preguntas y respuestas. De este, si os digo la verdad, no he visto casi nada, así que si estoy haciendo una introducción corta, para No, este yo todavía este mucho si queréis más. os comento, porque a mí me ha llamado la atención, no porque sea un super producto ni un mega descubrimiento, pero justo antes que os contaba el tema del low code, el no code y demás, pues otra pildorita de ese tipo de iniciativas no code, ¿no? Este servicio es un servicio que al final te permite hacer preguntas en lenguaje natural, cuya respuesta al final está basada en hacer una query sobre un conjunto de datos que pueden estar en BigQuery, en un Google Sheets y no sé si en algún otro servicio, no lo recuerdo, ¿no? Pero es como mágico, me refiero. Es un poco el Dialogflow de, a lo mejor de determinar, va a ser el Dialogflow para determinadas áreas de negocio de las compañías. Si tú tienes una, imagínate por ejemplo que tienes un dataset de BigQuery con tus empleados, con lo que cobran y demás, pues tú le podrías decir, dime el salario medio de mis empleados, ¿vale? Y automáticamente este servicio va a ser capaz de hacer el matching con la columna de BigQuery en el que está el salario y entender que lo que quiere hacer es una media y enseñártela por pantalla y decirte la media es esta. Imagínate que lo quieres hacer por edades. Dime la media salarial de mis empleados que tienen entre 20 y 30 años. Pues igual, si tienes una columna que es el año de nacimiento, pues va a ser capaz de machear eso y de correr magia por detrás, ¿no? Al final está muy basado en el NLP de Google, ¿no? Igual que lo hace Dialogflow, y lo ha combinado con la potencia de BigQuery y al final de gestión de datos. Esto, de hecho, es una cosa que nosotros hablábamos mucho, ya, como ya os hemos dicho, somos muy fan de los chatbots. Muchas veces decíamos, anda que no mola hacer un chatbot que te diga, oye, pues dime los ingresos, ¿cómo voy de ventas este año? ¿Cuáles son los ingresos de este año? ¿Cómo voy de margen? ¿Cómo voy de tal, la compañía, ¿no? Para directivos y demás. Pues debe ser que Google pensaba lo mismo y dice, pues mira, vamos a sacar un servicio que lo haga, ¿no? Y a mí me pareció súper interesante, porque como ya es algo que pensábamos que sería útil hacerlo en forma de chatbot, pues aquí está, muy sencillo. El papá sería Dialogflow y la mamá sería Pues un poco sí, DataStudio, a la lo mejor, verdad. ¿no? De hecho, Es un poco... te lo enfocan para que lo integres. No me he metido muy a fondo. Yo creo que al final te provee, no sé si también te provee una interfaz, pero te lo enfocan para que lo metas lo integres con un Hangout, que lo integres con un Dialogflow también donde tú quieras y que a través de eso pues puedas hacer las consultas y que por detrás lo que tengas es un BigQuery o un Google Sheets, que es la fuente de datos. Qué chulo. Sí, sí, con ese sin duda voy a jugar. Vale, pues tenemos pendiente. Bueno, no os voy a pedir comentarios. Es de Workflows, que es un servicio de. Bueno, si queréis hablar, podéis hablar, por supuesto. Pero es un servicio que nos permite orquestar workflows serverless sobre funciones o llamadas a otras APIs que descarga bastante trabajo al desarrollador. Son todo cosas que puedes hacer con una función, pero te permite tenerlo separado y te ahorra reintentos, temas de seguridad y tiene buena pinta. Habrá que encontrar casos de uso, pero para el caso de uso correcto, bastante bien. Nada, 10 segundos aquí. Va en la línea de lo dicho al inicio también. Tiende a facilitarnos la vida a la hora de automatizar cosas, tareas que son repetitivas y no aportan nada. Ya teníamos Cloud Composer para el tema de los datos, ahora tenemos esto para el tema de ciertas automatizaciones serverless, como decía. Una maravilla. Genial, además este es completamente serverless. Si no lo usas, no pagas. Vale, y para terminar, bueno, yo digo AppSheet. Es una plataforma de no-code, como decía Oscar, que ha sido, forma parte de la familia de Google Cloud desde hace poco, lo ha comprado Google, por decirlo de una manera más seca, y bueno, todavía no está integrada del todo, pero era uno de los referentes en poder hacer aplicaciones sin saber programar. Sí, sí, total. Bueno, Bueno, pues el que como he quiera. hablado del no-code, venga, sigo con este tema, ¿no? Que a mí me llama mucho la atención y de nuevo, pues otra cosa más, ¿no? En este caso fue la compra de una compañía directamente que apostaba por el no-code, ¿no? Que es AppSheet.
Que al final, si viendo a lo bruto es, tengo una Excel y con esta Excel tengo ya una aplicación, ¿no? Este caso AppSheet sobre todo está orientado al mundo mobile, ¿vale? Y al mundo de recogida de datos y demás. Y bueno, Google tenía antes, sigue teniendo App Maker, que si os acordáis es un poco la solución corporativa para hacer aplicaciones dentro de tu propia compañía, pero está orientada, yo creo, si no recuerdo mal, está orientada dentro de tu compañía, ¿no? Una aplicación con G Suite que pudieses montar aplicaciones. Y ya han dicho, Oscar, ya han dicho que le Sí, van a dar Matarile, que la gente eso se iba a vaya comentar, que en migrando a otro lado. diciembre deja de estar disponible. Creo que es este diciembre cuando dejan de estar disponible. Y yo creo que van a poner todos los huevos ahora o este tipo de iniciativas en AppSheet. A mí me parece que, como siempre, buena iniciativa. Yo creo que el no code o el low code, más que el no code, probablemente el low code, ¿no? Va a ir para adelante y va a acabar resolviendo muchísimos problemas. Porque si estás en una empresa y tienes que hacer, o no en una empresa, ¿no? Pero tienes que hacer una aplicación muy rápida de recogida de información o para mostrar determinados datos que en una Excel lo puedes hacer más o menos igual, pero más tediosa, pues si lo puedes hacer más amigable a través de una aplicación sin necesidad de hacer mucho código, pues ahí tienes AppSheet y muy sencillo y de nuevo otra vez otro guiño a este mundo no code. Sí, estaba el otro día hablando, bueno, preparando un post que vamos a sacar en el blog dentro de poco sobre innovación y cómo las herramientas no code potencian la innovación, porque en el fondo permite a mucha más gente de tu empresa el poder hacer pequeñas soluciones o prototipos que luego puedan servir como programas ya codificados o más grandes. Es un muy buen avance y muy importante para todas las Sí, empresas. totalmente. Al final había veces que había un pequeño impedimento ahí que dices, uff, es que para hacer esto tengo que hacer esto otro y esto ya, pues lo que antes me llevaba 2 semanas, ya a lo mejor son 4 y ya 4 no sé si me merece la pena. Pues mira, pues vuelven a ser 2 semanas, por decirlo así un poco rápido. Vale, bueno, pues hasta aquí este especial, bueno, este episodio en el que hemos hablado del Next. No sé si queréis cerrar con algo, alguna frase que se os haya quedado, que sea de lo del principio. Pues BigQuery es genial o algo así, lo podéis decir ahora y si no nos volveremos a ver porque seguro que os secuestramos para Nada, más que esperemos episodios. sacar tiempo para poder probar todo esto en condiciones. Sí, yo creo que la parte buena y la parte mala, siempre al final parecemos, hay que decir también la parte más peor, ¿no? Y es que, bueno, pues todavía muchas de las cosas que hemos comentado están en beta. Entonces, pues bueno, tendremos tiempos para cacharrear y para darle caña y empezar a ver qué casos de uso. Pero vamos, los iremos viendo. Y, Claro, por supuesto. maldecir alguna Eso sin vez duda. también. Bueno, pues esto ha sido todo. Muchas gracias por estar con nosotros. Os esperamos para el próximo episodio. Esperamos que os haya gustado. Y bueno, recordad que tenemos un email donde nos podéis mandar vuestras preguntas, que está en la descripción del podcast, y que las esperamos. Con vuestras preguntas y vuestros comentarios. Un saludo y hasta pronto.